Hola Ernestina, qué gusto verte. Oh, Linda, ¿cómo estás? Honestamente es bueno ver algunos rostros conocidos. Es difícil volver a la vida normal. Todavía me pone nerviosa el virus y me acostumbré tanto a estar sola todo el tiempo, pero me siento bien. Me costó mucho enfrentar la soledad y el aburrimiento. Te entiendo, es un trago amargo. ¿Tú también te sentiste rara? No mucho, no sé. Solo lidié con la situación y seguí adelante. De hecho, nadie me preguntó cómo estaba. Así que creo que no pensé en eso. Así nos criaron, ¿verdad? Nunca hablé con mis padres, amistades, maestras o maestros u otra persona sobre lo que sentía. Me gritaban si lloraba. Siempre me decían, sigue forzándote, sigue adelante. Recuerdo que mi mamá me decía, debes aprender a ser fuerte. No hay tiempo para lágrimas. Tenía que ser fuerte, pero con el tiempo descubrí que no siempre tengo que ser fuerte. No siempre debo pasar por esto sola. Está bien pedir ayuda. Creo que en nuestra comunidad se menosprecia el hecho de querer pedir terapia o hablar con alguien sobre tus problemas. Y lo miran mal, como si fuera algo de las personas blancas. Mi familia era religiosa y de la vieja guardia. En mi infancia no mostrábamos las emociones ni hablábamos de salud mental. Simplemente no creían en la salud mental. Pensaban que solo había que rezar para que todos los problemas desaparecieran. Todavía rezo y creo que me ayuda, pero a veces se necesita algo más. He estado viendo cómo equilibrar mi fe y de qué manera eso incluye la salud mental. Y encontré un par de terapeutas a quienes le importa la religión, como a mí, y con quienes puedo hablar de todo esto. Yo tampoco me siento cómoda hablando de mis sentimientos con alguien que no conozco. No estoy segura de que alguien que no me conoce pueda ayudarme. Y no me parece correcto admitir que tengo un problema. No quiero que la gente piense que estoy sobrepasada ni que me señalen de loca o algo así. Te entiendo. Sin duda hay un estigma, especialmente con nuestra generación. Sentir que te señalan por algo y que te tratan diferente por eso. Hace poco hablé con mi nieta sobre esto. Ah, ¿cómo te fue? Tuvo problemas de depresión y le fue de mucha ayuda recurrir al centro juvenil local. Allí conoció niños y niñas que estaban viviendo cosas similares. Debo admitir que reaccioné mal cuando me contó lo que estaba viviendo. Lo primero que pensé es que era débil y que realmente no tenía mucho de qué preocuparse. O sea, todo lo que tiene que hacer es su tarea. La vida no puede ser tan dura. Pero cuanto más me contaba sobre sus problemas, más comprendí el estigma con que yo crecí. De hecho, entendí su punto de vista. Estos son tiempos difíciles para todas las personas. Creo que es un buen momento para comenzar una conversación sincera al respecto. Me alegra haberlo hecho con mi nieta. Interesante. Nunca pensé que la forma en que me criaron hubiese afectado mis creencias sobre esto. Quizá tiene razón y no siempre tengo que ser fuerte. Creo que estaría dispuesta a aprender más sobre cómo ayudarme a mí misma y a obtener información y recursos sobre salud mental. Pienso que hablar con personas similares te puede ayudar. Para mí es importante encontrar gente que comprenda lo que significa vivir e intentar sobrevivir y que tenga problemas como yo. No alguien de otro lugar que no tiene idea de lo que yo podría realmente estar atravesando. Absolutamente. Creo que eso es lo que ayudó a mi nieta. Conocer gente que la comprenda y la escuche. Fui a la biblioteca local y busqué algunos libros sobre salud mental. Fue muy útil. Sé que el Centro para Personas Adultas Mayores también tiene algunos recursos. El año pasado me enseñó mucho. Debes saber que me importas y estoy aquí para escucharte. Si alguna vez quieres hablar sobre cómo te sientes, solo dímelo. Vaya, eres muy amable. Gracias. Creo que tengo mucho que desaprender. Nunca es demasiado tarde para cambiar la manera en que nos ayudamos, ¿verdad? Claro que me interesa, especialmente saber cómo ayudar a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, y a mí misma.